De mendigo a millonario. La historia de un hombre negro que conquistó el éxito. Marcelo siempre creyó que la vida le lanzaba golpes sin piedad. Vivía atrapado en una casa pequeña, lejos del bullicio del centro, en un barrio donde el ruido de los motores y la bronca cotidiana se sentían como una amenaza constante. Su obsesión era el bienestar de Manuela, su hija, la única luz en su mundo gris. En ese verano infernal, con el sol cayendo a plomo, parecían nada más el uno para el otro, jugando al borde del río, buscando un respiro, un instante de frescura natural. Pero justo cuando Manuela corría con risas brillando en sus ojos, un tropiezo, un grito ahogado, y el silencio cayó brutal. Manuela cayó al agua rápida, el río cubriéndola como un manto frío y oscuro, el agua arrastrándola, sin piedad. Marcelo sintió que su corazón se deshacía en pedazos, con las manos temblando, mientras gritaba como nunca antes. Fue entonces cuando apareció Tago, un niño de la calle, con ropa raída y mirada dura, que emergió de la nada. Como un milagro inesperado, agarró a Manuela justo cuando parecía que el agua se la tragaba. La sacó de ese abismo con la fuerza de alguien que conocía la lucha de la vida en su piel y que no iba a dejar que nada la arrebataran. Los vecinos cercanos empezaron a murmurar, susurrando películas increíbles sobre aquel chico que vivía en las sombras del barrio. Un niño que nadie esperaba. Un héroe sin brillo ni aplausos. Con manos curtidas por la calle, pero un alma profunda y desconocida para Marcelo. Al recuperar la respiración, Manuela le dijo algo que partió el aire. Tago es mi hermano gemelo, musitó, sus ojos clavados en los de su padre, con una mezcla de miedo y esperanza. Marcelo sintió que el mundo se le derrumbaba bajo los pies. Su propio hermano, creciendo al borde del olvido en la calle, mientras él luchaba por construir un futuro para su hija. Lorena, la madre, había guardado ese secreto demasiado tiempo, entregándolo al abandono, para proteger a Manuela de un destino que parecía marcado por la tragedia. La revelación chirriaba en su mente. Ahora, la vida de su hija pendía de un hilo. Necesitaba una donación de médula que solo podría venir de Tago. Marcelo estaba atrapado en la tormenta de un pasado que lo alcanzaba con fuerza brutal. Se vio arrastrado a un mundo que no conocía, enfrentando a un hermano marcado por el abandono y la violencia de las calles, con un dolor y desconfianza tatuados en la mirada. El encuentro entre ellos fue una explosión de emociones encontradas, con Marcelo tratando de abrir un camino que parecía imposible, mientras Tago batallaba contra los fantasmas que lo habían moldeado. Lorena reapareció entre sombras, desencadenando tensiones explosivas. Los secretos enterrados comenzaron a salir a la superficie en una batalla silenciosa, donde cada verdad revelada ponía en riesgo la delicada oportunidad de formar una familia. Manuela, con sus ojos aún llenos de lucha, hacía que Marcelo se esforzara por ser el padre que ella necesitaba, sin importar cuánto doliera. Mientras los hermanos avanzaban en ese camino incierto de sanación, empezaron a construir, piedra a piedra, una esperanza que brillaba en medio de la oscuridad. Pero justo cuando el aire comenzaba a calmarse, la puerta se abrió de golpe. Una figura de su pasado llegó sin avisar, cargada de promesas rotas y amenazas veladas. Marcelo se quedó congelado, viendo cómo el futuro de Manuela y la frágil familia que intentaban construir podía desmoronarse en un instante. El silencio se llenó de un frío que atravesó los huesos. ¿Podría Marcelo salvar a su hija? ¿Podría reparar las grietas de un pasado que nunca imaginó? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube
les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se rompió como un cristal al caer al suelo. Marcelo, paralizado, sintió que el aire se volvía denso. La figura en la puerta era inconfundible. Era el viejo Carlos, su padre, el hombre que había dado la espalda a su familia hacía años. Con un rostro jugado entre la desesperación y el desafío, Carlos sonrió con una mezcla de ironía y rabia. Su risa era una puñalada en el corazón de Marcelo. «¡Mira a quién tenemos aquí!», exclamó Carlos, como si no hubiera pasado el tiempo. «El hijo del pródigo vuelve a casa, ¿eh?». Manuela, aún empapada, se acercó a su padre. Se desataba. Tago, con su mirada feroz, se puso a la defensiva. Las tensiones comenzaron a crecer en la habitación. El aire se volvió pesado. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería Carlos? «Vine a buscar lo que es mío», dijo con voz rasposa, casi un susurro amenazador. La luz de la sala iluminó parcialmente su cara, mostrando marcas de años y desilusiones, lo que le pertenece a la familia. Marcelo sintió como si se acercara una sombra oscura. «No tienes derecho a nada», replicó con un nudo en la garganta. «Te fuiste y nos dejaste. ¿Por qué vuelves ahora?» «Porque tu madre necesita ayuda, y tú estás atado a algo más grande que tú. Este niño», señaló a Tago, «es solo un destello de tu pasado». Manuela miró a su padre, buscando respuestas. La confusión en sus ojos se convirtió en temor. Tago apretó los puños, acercándose al borde de la rabia. Marcelo nunca había visto a su padre de esta manera. Era una tormenta de palabras y recuerdos, y él se sentía atrapado en medio de todo. «Te he seguido», continuó Carlos. «Sé del problema de Manuela, y sé que Tago puede ayudar». Sus ojos destellaron con un brillo desafiante. «La donación que necesita, pero tiene un precio». Ese mero comentario golpeó a Marcelo como un puño. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Qué clase de trato pretendes hacer aquí?». «Es sencillo, hijo. Un juego que conocemos bien. No eres el único con secretos. Yo también tengo algo que ofrecer». Carlos hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras calara hondo. «Tago puede salvar a Manuela, pero yo lo necesito a cambio de algo más». Las palabras se quedaron flotando en la habitación, y en un instante el mundo de Marcelo empezó a desmoronarse. Nunca había imaginado que su padre, después de tantos años de abandono, jugara con sus esperanzas de esta manera. «No lo haré», gritó Marcelo, sintiendo cómo sus manos temblaban. Se volvió a Tago, quien tenía la mirada fija en el suelo. «Tú no debes cargar con esto». Y de repente, el ambiente cambió. Tago levantó la vista, desbordando una determinación inesperada. «¿Qué valor tiene la sangre?», preguntó, su voz resonando con fuerza. «Si no me quieres, entonces ¿quién soy yo realmente?». Marcelo sintió un vértigo en su mente. La revelación de que el hermano que había buscado todo este tiempo, el niño que había salvado a Manuela, era su oportunidad. Ahora parecía más un dilema jamás imaginado. Carlos, en el fondo, sonrió. «Ahí está. La verdad puede ser un arma poderosa, Marcelo, o la salvación que tanto deseas». El ambiente se tornó en un crisol de emociones, miedo, rabia y un nuevo entendimiento de lo que realmente estaba en juego. La respuesta de Marcelo
quedó atrapada en su garganta. ¿Qué decisiones tomaría? ¿Podría arriesgarlo todo por una familia que siempre había estado rota? ¿Fue su padre el verdadero traidor o la víctima de las circunstancias? El destino estaba trazado, pero las cartas todavía no estaban en la mesa. ¿Qué revelaciones más osadas deparaba el futuro? El ambiente se tornó en un crisol de emociones intensas. Marcelo, con el corazón latiendo en su pecho, contemplaba a su padre, Carlos, mientras su mente daba vueltas. ¿Qué precio? ¿Qué más quieres? Las palabras le salían casi en un susurro, como si el aire se hubiera vuelto pesado y la habitación estuviera a punto de estallar. Carlos sonrió con esa misma mueca irónica que tenía en el pasado, la que Marcelo había aprendido a odiar. Todo tiene un precio, hijo. No te engañes. Tago puede ser la salvación de Manuela, siempre y cuando yo obtenga lo que necesito. ¿Recuerdas ese secreto que tanto te duele? Es tu oportunidad de cambiarlo todo. Silencio. El instante se estiró. Manuela miró alternando entre su padre y su abuelo. Tago, apretando los puños, se mantuvo erguido, desafiando la situación, pero la confusión era palpable en su mirar. ¿De qué hablas?, demandó Marcelo, su voz ahora más firme, pero también llena de miedo. Las palabras de su padre vibraban en su mente, pero no podían ser ciertas. No tienes nada que ofrecer, Carlos. Te fuiste. Nos dejaste atrás para vivir en tus mentiras. Y tú no tienes idea de lo que realmente ocurrió. Te lo dije, hay secretos que marcarán el rumbo de esta familia. Carlos lo miró, la chispa de algo oscuro iluminando su mirada. Eres más como yo de lo que te imaginas. Si de verdad quieres salvar a Manuela, tienes que estar dispuesto a arriesgarlo todo. Y Tago, él sabe más de lo que cree. Marcelo sintió un nudo en la garganta. La propuesta asfixiante de su padre le comenzaba a hacer eco. ¿Qué sabe Tago?, exigió, sintiéndose atrapado entre un pasado y un futuro incierto. Que esa no es la verdad completa, dijo Carlos, avanzando un paso. La vida no se mueve en blanco y negro. La sangre es más espesa que el agua, pero no todo es lo que parece. ¿Verdad, Tago? De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio. Era Manuela, los ojos desorbitados. «¡No puede ser! ¡No puede ser!». Su voz rasgada llenó el aire de pánico. «Tú no eres mi abuelo. Eres un impostor». La revelación dejó a todos en shock. Tago se giró lentamente hacia Manuela, su mirada en blanco, como si le hubieran disparado. ¿Qué quieres decir? Mi madre, ella nunca me contó la verdad, pero... Manuela temblaba mientras hablaba. Tú no eres un hermano gemelo. Eres mi primo. La atmósfera se congeló. Todos los rostros en la habitación se tornaron una mezcla de confusión y horror. Marcelo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo puedes afirmar eso? Su voz era un susurro, un eco que reverberaba en su mente. Manuela entre sollozos continuó. Ella siempre decía que la familia no era sangre, pero sí lo es. Tago, eres hijo del hermano de mi madre, de Diego, un hermano que también se perdió en el camino, como nosotros. Las palabras resonaron como un trueno. Carlos se quedó en silencio, sus ojos se agrandaron, y por un instante Marcelo vio la verdad asomarse. Todo encajaba, la vida de Tago en la calle, el dolor en su mirada. Por eso no te quería. No podía permitirte volver a un hogar lleno de secretos. La escena se tornó caótica. Todos hablaban a la vez. Marcelo, confundido y lleno de rabia, se volvió hacia Carlos. ¿Qué has hecho? ¿Es eso cierto? ¿Qué ocultas? Silencio, Carlos rugió, su fachada de ironía desvanecida, dejando entrever al hombre que había abandonado a su familia. Hubiera hecho lo mismo por ti. O eso creía. La familia siempre encerrará secretos. Es hora que lo entiendas.
Marcelo sintió como la traición se hundía en su pecho. Todo lo que había creído durante años acababa de descarrilarse. Tago los miraba, vulnerable, buscando respuestas que nunca tuvo. Y en medio de todo, el futuro de Manuela pendía de un hilo. ¿Qué verdad más devastadora tendría por desvelarse? ¿Podrían alguna vez construir algo a partir de tanto dolor y confusión? La única certeza era que la vida les lanzaba nuevos y terribles golpes. Y todavía había más secretos por delante. El ambiente se tornó en un crisol de emociones intensas. Marcelo, con el corazón latiendo en su pecho, contemplaba a su padre, Carlos, mientras su mente daba vueltas. ¿Qué precio? ¿Qué más quieres? Las palabras le salían casi en un susurro, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Carlos sonrió con esa misma mueca irónica que tenía en él. Pasado, la que Marcelo había aprendido a odiar. Todo tiene un precio, hijo. No te engañes. Tago puede ser la salvación de Manuela, siempre y cuando yo obtenga lo que necesito. ¿Recuerdas ese secreto que tanto te duele? Es tu oportunidad de cambiarlo todo. Silencio. El instante se estiró. Manuela miró alternando entre su padre y su abuelo. Tago, apretando los puños, se mantuvo erguido, desafiando la situación, pero la confusión era palpable. ¿De qué hablas?, demandó Marcelo. Su voz ahora más firme, pero también llena de miedo. La incertidumbre se consumía en el aire, y el sudor empezó a deslizarse lentamente por su frente. No tienes nada que ofrecer, Carlos. Te fuiste, nos dejaste atrás, y tú no sabes la mitad de lo que realmente ocurrió, dijo Carlos, avanzando un paso más. Sus ojos brillaron con una luz reverberante, como si la verdad misma estuviera a punto de asomarse. Hay secretos que marcarán el rumbo de esta familia. Deberías haber escuchado las advertencias. La tensión creció, y en un instante, el aire se volvió denso. Tago miró a Manuela, una mezcla de confusión y preocupación en su mirada. La habitación parecía encoger, y entonces de repente la puerta se abrió con un golpe seco. La figura que entró dejó a todos helados. Era Lorena, la madre de Manuela, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si llevara el peso de un mundo quebrado. «Detente, Carlos», gritó, su voz resonando como un trueno. «No puedes hacer esto». «¿Y tú qué sabes?». Carlos soltó una risa cruel. «Tú te fuiste, te olvidaste de esta familia, y ahora venís a dar órdenes». «¿A dar órdenes?», replicó Lorena, avanzando con determinación. «Todo esto es un desastre. Marcelo, Tago, escúchenme. La verdad sobre Tago no es lo que piensas». Todos se giraron hacia ella. Marcelo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Más secretos? ¿Qué más podría haber? «¿Qué quieres decir?», preguntó su voz casi un susurro. «Tago no es solo tu primo, es mucho más». Lorena vaciló, buscando las palabras como quien intenta desenterrar un recuerdo doloroso. «Él es su hermano. Es hijo de tu madre, Marcelo. Y tú no eres su hermano gemelo, sino su hermano». El golpe fue devastador. Marcelo sintió que su estómago se encogía y todo se volvía un torbellino de lágrimas y confusión. Tago lo miró, sus ojos destilando un cóctel de traición y desesperación. «¿Es verdad?». La voz de Tago temblaba, su confianza se hacía pedazos. «¿Yo soy tu hermano?». Manuela no podía creer lo que escuchaba. La habitación se llenó de murmullos, como si el tiempo se hubiera detenido. «Lorena, ¿qué dices?», preguntó Marcelo, el nudo en su garganta aumentando. «No puede ser posible. Lo tomé del hospital cuando naciste. Necesitaba protegerlo de secretos que podrían destruirnos a todos. Él es tu verdadero hermano, Marcelo». Lorena estaba entre lágrimas, su voz maniobrando entre la angustia y la urgencia.
me prometí que nunca se enteraría de la verdad. Pero, Carlos, viendo cómo la situación se desmoronaba, gritó: ¡Silencio! Esto ya no es el juego que pensabas, Lorena. La familia está atrapada en un ciclo, y la sangre siempre te llama de vuelta. ¡Te has equivocado! Marcelo apenas podía pensar. Todo se desmoronaba. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero se detuvo. ¿Por qué no me lo dijiste? Se volvió hacia Lorena. ¿Soy tú, padre? No se puede salvar a Manuela. No mientras siga existiendo este secreto. Lorena gritó alarmando a todos. Ella está en peligro si esto sale a la luz. Tu abuelo quiere más de lo que ha dicho, y no lo pienses como un juego. Las alarmas sonaron en la cabeza de Marcelo. Sus dudas, sus temores, su futuro. El teléfono sonó estruendosamente en el silencio, cortando la tensión. Marcelo lo miró, casi olvidándose de todo. Alguien del otro lado. Su corazón se detuvo un instante mientras levantaba el auricular. ¿Hola? La voz que respondió fue de alguien que nunca pensó que volvería a escuchar. Marcelo, soy Marta. Tienes que escucharme. Hay algo que debes saber sobre el accidente de Manuela. Esa frase colgó en el aire, cargada de miedo. La preocupación se desbordó. ¿Qué más estaba por revelarse? La habitación, antes llena de confrontaciones, se convirtió en el escenario de una nueva amenaza. La confusión y el miedo de todos se hicieron eco. Y de repente, Marcelo se sintió atrapado en un torbellino del que no podría escapar. Había tantas mentiras, secretos y de repente, una verdad que podría volar todo por los aires. ¿Qué respondería en ese momento? ¿Qué problemas le esperaban? El futuro dejó de ser una promesa esperanzadora y se convirtió en un laberinto oscuro. Sin salida, sin respuestas. La voz al otro lado del teléfono crujía, desgarrando el silencio. Marcelo, soy Marta. Tienes que escucharme. Hay algo que debes saber sobre el accidente de Manuela. Las palabras se deslizaron como un cuchillo afilado, cortando las tensiones en la habitación. Todos se giraron hacia él, ojos llenos de incertidumbre y miedo. La voz de Marta, su amiga. De toda la vida, nunca había sonado así. ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué ocurrió? La ansiedad le hizo temblar las manos. No es un accidente, es un ataque. La voz de Marta se volvió frenética. Manuela no cayó al río por accidente. Alguien la empujó. Ella estaba a salvo en la orilla y alguien se aseguró de que cayera. El aire se volvió denso. ¿Qué? ¿Estás segura? Las palabras de Marcelo resonaron en su propio corazón, como si él mismo estuviera intentando convencerse. Su mente se llenó de imágenes de su hija, riendo al borde del agua, antes de que todo se oscureciera. ¿Quién podría querer hacerle daño a Manuela? Absolutamente. Me enteré por una vecina. La vio. Alguien la tomó del brazo. Desde esa dirección. Marta gritó, y aunque la voz temblaba, había convicción en sus palabras. Están tratando de silenciar la verdad, Marcelo. No dejes que eso suceda. El mundo giró. Las revelaciones flotaban mientras las miradas se cruzaban entre ellos, llenando la sala de pánico. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La desesperación crecía, apretando su pecho. Su padre, su madre, incluso Tago como un primo. Todo lo demás palidecía ante la inminente amenaza que acechaba a Manuela. ¿Qué hacemos? Tago preguntó, su voz temblando, buscando dirección en el caos. Pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión sorda retumbó. La puerta de entrada se estremeció, y el viento arrastró una lluvia de objetos. Todos se giraron y la habitación se llenó de un ruido ensordecedor. La figura de un hombre apareció repentinamente. Un desconocido, alto, con una chaqueta de cuero raída y una mirada sombría. Sus ojos eran oscuros como el abismo. «Vengo por lo que es mío»,
dijo con un tono amenazante. ¿Quién eres?, gritó Marcelo, elevando la voz en una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué quieres? No estaba dispuesto a dejar que nadie lastimara a su familia otra vez. ¿De verdad no lo sabes? ¿Te has olvidado de las deudas? El hombre sonrió de forma escalofriante, su boca curvándose en una mueca que desató un torrente de gritos de Manuela. Ella se aferró a su padre, su rostro pálido, asustada. ¿Deudas? ¿A qué te refieres? Marcelo sentía el sudor deslizarse por su frente, el control desvaneciéndose. La rabia crecía como fuego en su interior. Tu madre, Marcelo, no solo se fue, te dejó una carga. La familia siempre arrastra secretos, y esos secretos tienen un precio. Las palabras del extraño golpearon más fuerte que el eco del estruendo en la puerta. Ella sabe más de lo que piensas. Tu madre Lorena tuvo tratos, y esos tratos no se olvidan. Esto no tiene sentido, murmuró Tago, buscando la lógica en el caos. No puede ser, ¿verdad? Pero el miedo brillaba en sus ojos. La realidad comenzaba a desmoronarse frente a ellos. No, no puede ser, dijo Marcelo, sintiendo la presión en su pecho. La vehemencia de aquel hombre llenó la sala de peligros ocultos. Giró hacia Lorena. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué más has escondido? Ella se puso pálida, el miedo transformándose en incredulidad. No tengo idea de a qué te refieres. Por favor, el extraño interrumpió. Nadie tiene tiempo para juegos. ¿Dónde está la lista de contactos que prometiste? El tiempo se acaba. Yo no sé de qué hablas, Lorena balbuceó, y de repente el hombre se lanzó hacia ella con una mano que parecía querer atraparla. En ese momento, algo estalló dentro de Marcelo. No podía dejar que la historia familiar, ya llena de dolor, se extinguiera por un extraño. Pero antes de que pudiera reaccionar, Marta cortó a través del caos. Espera, debo decir lo que sé. La verdad sobre Manuela está a punto de salir a la luz. ¿Qué verdad más?, interrumpió el extraño, enfocado en ella. La tensión aumentó, y todos miraban, conteniendo el aliento. Es lo que le hice a Manuela, dijo Marta, y la sala se sumió en un silencio asombroso. Lo empujé al río, la tiré. No te puedo decir por qué, pero tenía que hacerlo. Las palabras quedaron flotando en el aire, y Marcelo sintió como si el suelo se desvaneciera. ¿Era posible? ¿Todo lo que había creído sobre la seguridad de su hija se había desmoronado? La verdad sobre su mundo ahora parecía turbia y peligrosa. Aquella revelación parecía un eco de la culpa que llevaba dentro, pero la implicación era más profunda de lo que podía soportar. ¿Cómo podía confiar en lo que creía saber? La habitación se iluminó con revelaciones inesperadas. Las relaciones, la lealtad, todo comenzaba a tambalearse en un mar de confusiones. Y el hombre, aún en pie, mostró una sonrisa torcida, alimentándose de su caos. Esto acaba de comenzar, murmuró. La verdad, la traición y el miedo se entrelazaron, formando una espiral que todos temían enfrentar. El futuro era incierto, desvaneciéndose mientras Marcelo, angustiado, solo podía preguntarse qué más estaba por desvelarse. ¿Se desmoronaría su mundo o podría aferrarse a los fragmentos de verdad que quedaban? Las dudas lo consumían, y la sala se sintió como una bomba de tiempo a punto de estallar. El ambiente seguía cargado de tensión. Marta acababa de lanzar la bomba, y la incredulidad flotaba en el aire. Todos los ojos estaban fijos en ella, como si pudiera retractarse de lo que había dicho. «No puede ser», murmuró Tago, su voz temblando. Manuela, asustada, dio un paso atrás, aferrándose a su padre. «¿Cómo puedes decir eso?». Marcelo la miró, el desconcierto navegando entre la rabia y el miedo. «¿Por qué harías algo así, Marta?». El tono de su voz era casi una súplica.
buscando en sus ojos una respuesta lógica, algo que explicara el caos. Yo no quería, no sabía qué iba a suceder. La empujé y ella perdió el equilibrio. El llanto de Marta se desbordaba, golpeando a todos como una tormenta. Me lo pidió. Me dijo que necesitaba kilómetros de distancia entre ella y su familia. Y yo estuve ahí. No pensé que realmente pasaría. El desconocido sonrió, disfrutando del espectáculo. ¿Qué más puede salir de esta conexión? Se puede ver que aquí hay algo más de lo que creen, comentó, sus ojos recorriendo a cada persona en la habitación, disfrutando del juego. Basta, dijo Lorena, interrumpiendo con la mirada fija en Marta, furiosa y herida. Esto no es la manera de sacar a la luz los secretos. ¿Por qué no te quedaste al margen cuando mejor vendría? Porque ya no hay más tiempo, gritó Marta, las lágrimas fluyendo, el aire espeso con sus palabras temblorosas. La vida de Manuela está en juego. Cada paso que doy, cada movimiento que hago está marcado por esta culpa. Marcelo sintió un ardor en el pecho, un dolor agudo. ¿Y por qué no? Me dijiste la verdad desde el principio. Su voz sonaba quebrada, como si le estuvieran desgarrando algo muy profundo. ¿Por qué lanzar una piedra cuando estás a punto de ver al pez más grande? De repente, el desconocido levantó una mano, siendo el foco de atención nuevamente. Parece que esto ya no se trata solo de la familia, dijo, su voz baja, resonando en cada rincón. Tiene que ver con cosas más oscuras. Hay más de lo que puede verse a simple vista. Marcelo sintió cómo el sudor se acumulaba en su frente. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su instinto le decía que este tipo traía problemas. ¿Qué más ocultas? Y justo en ese instante, tensionándose, algo pasó. Con un estallido de luz y ruido, la ventana estalló. Vidrio voló por el aire como una lluvia de astillas, y todos gritaban por instinto. ¡Al suelo!, gritó Marcelo, tirando a Manuela detrás de él mientras el caos estallaba en la habitación. El extraño quedó en pie, su sonrisa desapareció, y una sombra de sorpresa cruzó su rostro. Un grupo de hombres enmascarados se abalanzó hacia adentro, armados, gritando órdenes y destruyendo lo que quedaba de la tranquilidad. «Nadie se mueva», uno de ellos grita, la rabia poblada en su voz. Marcelo vio el horror en los ojos de su familia. Todo se estaba desmoronando. «¿Qué está pasando?», la pregunta le brotó de los labios mientras buscaba una salida, la adrenalina alzando cada uno de sus sentidos. «No dejen que se escapen», gritó uno de los hombres mientras Marcelo empujaba a su hija y a Tago hacia los rincones más lejanos. «Yo me encargaré de esto». Un sonido de disparo cortó el aire, y el mundo se detuvo. Un grito desgarrador resonó. Manuela cayó al suelo, el impacto de la realidad cayendo sobre todos como una ola oscura. Las imágenes se deformaban. La confusión se convirtió en terror frío. En medio del caos, Marcelo se lanzó hacia ella, pero las sombras los rodeaban. Sus manos temblaban, el grito de su hija resonando en su mente. «No, Manuela, no», gritó, el miedo inyectándose en su voz. La mirada de Tago pasó de horror a determinación. «Aquí no puede acabar así», dijo, su voz firme. Con un empuje y su cuerpo en movimiento, saltó, haciendo frente al caos, mientras Marcelo luchaba por mantener la calma, por no quebrarse. El hombre que había iniciado el enfrentamiento sonrió de nuevo, como si todo esto fuera parte de un plan más grande. «Esto es solo el principio», murmuró. «Nunca querrías tocar las raíces de todo esto. ¿Pero realmente saben quiénes son?». Las palabras flotaban en el aire, y mientras las sirenas se acercaban, la pregunta se volvió una carga para todos. ¿Víctimas o traidores?
¿Qué secretos estaban a punto de descubrir? La vida de Manuela y la verdad misma pendían de un hilo. Todo estaba a punto de cambiar, y el reloj corría. El ambiente seguía cargado de tensión. Marta acababa de lanzar la bomba. Y la incredulidad flotaba en el aire. Todos los ojos estaban fijos en ella, como si pudiera retractarse de lo que había dicho. «No puede ser», murmuró Tago, su voz temblando. Manuela, asustada, dio un paso atrás, aferrándose a su padre. «¿Cómo puedes decir eso?». Marcelo la miró, el desconcierto navegando entre la rabia y el miedo. «¿Por qué harías algo así, Marta?». El tono de su voz era casi una súplica, buscando en sus ojos una respuesta lógica, algo que explicara el caos. «Yo no quería, no sabía qué iba a suceder. La empujé y ella perdió el equilibrio». El llanto de Marta se desbordaba, golpeando a todos como una tormenta. «Me lo pidió. Me dijo que necesitaba kilómetros de distancia entre ella y su familia. Y yo estuve ahí. No pensé que realmente pasaría». El desconocido sonrió, disfrutando del espectáculo. «¿Qué más puede salir de esta conexión? Se puede ver que aquí hay algo más de lo que creen», comentó, sus ojos recorriendo a cada persona en la habitación, disfrutando del juego. «Basta», dijo Lorena, interrumpiendo con la mirada fija en Marta, furiosa y herida. «Esto no es la manera de sacar a la luz los secretos». «¿Por qué no te quedaste al margen cuando mejor vendría?». «Porque ya no hay más tiempo», gritó Marta, las lágrimas fluyendo, el aire espeso con sus palabras temblorosas. «La vida de Manuela está en juego. Cada paso que doy, cada movimiento que hago está marcado por esta culpa». Marcelo sintió un ardor en el pecho, un dolor agudo. «¿Y por qué no me dijiste la verdad desde el principio?». Su voz sonaba quebrada, como si le estuvieran desgarrando algo muy profundo. «¿Qué pensaste?», continuando. De luego preguntaron: «¿Cada gente aquí no se palpa impuesto por vender algo?». «Sí. Un rico encargado de poder. Con poder, no encargas más que el dinero. Pero poder, sino aquel que poder es. Poder». Cambiaron de parentes y se les apareció por el ímpetito. Pero nadie se quedó ahí. Marta y su voz se pararon. Silencio. Y luego poder empezó. «Vino la libertad. Que antes si tú has dicho la verdad. Y ahora sí. El negro no ha sido contigo poder, libertad. ¿Tuviste tu oportunidad algo? Pude ser la nueva intercambio de negro con tu voz. Pero puedes ver ¿por qué lanzar una piedra cuando estás a punto de ver al pez más grande?». De repente, el desconocido levantó una mano, simple vista. Marcelo sintió cómo el sudor se acumulaba en su frente. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su instinto le decía que este tipo traía problemas. «¿Qué más ocultas?». Y justo en ese instante, el sonido de una explosión resonó como un trueno. La puerta voló por los aires en 1000 pedazos, y los cristales se esparcieron como una lluvia mortal. Alguien había lanzado una granada. El caos se desató. Ruidos de gritos y cuerpos cayeron al suelo, mientras el aire se llenaba de humo y miedo. Manuela gritó y Marcelo se precipitó hacia ella, ofreciéndole su cuerpo como un escudo. «Manuela al suelo». La voz le salió como un rugido, el instinto paterno apoderándose de su ser. Tago se arrojó junto a ellos, buscando refugio. La habitación se convirtió en un campo de batalla. El hombre en la chaqueta de cuero no había desaparecido. Al contrario, parecía gozar del caos que había provocado. «Esto es solo el principio», dijo riendo, sus ojos llenos de locura. De pronto,
Con una rapidez desesperante, se abalanzó sobre Marta, sujetándola por el cuello. «Tú fuiste la que me delató». «No», gritó Marcelo, pero era demasiado tarde. El hombre apretó su agarre, y el tiempo pareció detenerse. Marta luchaba por respirar. Su rostro se tornó rojo, las lágrimas mezclándose con el polvo del suelo. En medio del estallido de la confusión, el sonido de un disparo resonó de nuevo, y una figura apareció detrás del desconocido. Era Carlos, el abuelo de Manuela. «Suéltala, desgraciado», gritó, y disparó otra vez. El hombre se giró, sorprendido, pero ya era demasiado tarde. La bala dio en su hombro, y él soltó a Marta, quien cayó al suelo haciendo un ruido sordo. Todos contuvieron el aliento, el miedo palpable, sus miradas sin saber a dónde dirigirse. Carlos se acercó a ellos, empapado de sudor y nerviosismo. «Hice lo que debía hacer», dijo a Marcelo, aunque su voz temblaba. «No es solo un extraño. Es parte de un círculo que nunca debió haber roto». «¿Qué estás diciendo?» Marcelo sentía que la realidad se desmoronaba de nuevo, la traición llenando su pecho como un veneno. «¿Quién es ese tipo para ti?» Es. Carlos vaciló, miedo en sus ojos. «Es el hermano de tu madre, tu verdadero tío, Marcelo, el que vivió en la sombra, un error de la familia». El mundo de Marcelo se detuvo. El resto del ruido parecía lejano. «¿Qué? ¿Qué has hecho?» La revelación lo golpeó como una ola de sangre, desbordando su mente. «No puede ser. Esto no es posible». Manuela se había ido a un rincón, temblando, mientras Tago parecía no encontrar las palabras. Todos miraban a Carlos, buscando respuestas, esperando que todo aquello tuviera sentido. La tensión se apoderó de la habitación. «Sí, todo esto es un juego y lo sabemos», proclamó el hombre que antes había amenazado con violencia. «La familia siempre tiene secretos, ¿verdad, Carlitos?» Las miradas se congelaron. ¿Era posible que toda la vida que había construido Marcelo estaba llena de engaños? Todo lo que creía saber estaba en manos de un extraño que reclamaba un pasado que había permanecido escondido. Las preguntas nunca hicieron tanto ruido como en ese instante. La verdad seguía siendo una sombra, y todos estaban atrapados en su red. Marcelo sintió un frío en su interior. Todo lo que conocía estaba cambiando. Las líneas entre amigos y enemigos comenzaban a difuminarse. ¿Qué más había por descubrir? ¿Podrían algún día desentrañar toda la red de secretos que los envolvía? La incertidumbre se cernía sobre ellos, y con ella la sensación de que ésta estaba solo al comienzo de una larga y peligrosa tormenta. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para descubrir la verdad que todos escondían? El ambiente seguía cargado de tensión. Marta acababa de lanzar la bomba, y la incredulidad flotaba en el aire. Todos los ojos estaban fijos en ella, como si pudiera retractarse de lo que había dicho. «No puede ser», murmuró Tago, su voz temblando. Manuela, asustada, dio un paso atrás, aferrándose a su padre. «¿Cómo puedes decir eso?» Marcelo la miró, el desconcierto navegando entre la rabia y el miedo. «¿Por qué harías algo así, Marta?» El tono de su voz era casi una súplica, buscando en sus ojos una respuesta lógica, algo que explicara el caos. «Yo no quería, no sabía que iba a suceder. La empujé y ella perdió el equilibrio». El llanto de Marta se desbordaba, golpeando a todos como una tormenta. «Me lo pidió. Me dijo que necesitaba kilómetros de distancia entre ella y su familia. Y yo estuve ahí. No pensé que realmente pasaría». El desconocido sonrió, disfrutando del espectáculo.
¿Qué más puede salir de esta conexión? Se puede ver que aquí hay algo más de lo que creen, comentó, sus ojos recorriendo a cada persona en la habitación, disfrutando del juego. Basta, dijo Lorena, interrumpiendo con la mirada fija en Marta, furiosa y herida. Esto no es la manera de sacar a la luz los secretos. ¿Por qué no te quedaste al margen cuando mejor vendría? Porque ya no hay más tiempo, gritó Marta, las lágrimas fluyendo, el aire espeso con sus palabras temblorosas. La vida de Manuela está en juego. Cada paso que doy, cada movimiento que hago está marcado por esta culpa. Marcelo sintió un ardor en el pecho, un dolor agudo. ¿Y por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Su voz sonaba quebrada, como si le estuvieran desgarrando algo muy profundo. ¿Por qué lanzar una piedra cuando estás a punto de ver al pez más grande? De repente, el desconocido levantó una mano, siendo el foco de atención nuevamente. Parece que esto ya no se trata solo de la familia, dijo, su voz baja, resonando en cada rincón. Tiene que ver con cosas más oscuras. Hay más de lo que puede verse a simple vista. Marcelo sintió cómo el sudor se acumulaba en su frente. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su instinto le decía que este tipo traía problemas. ¿Qué más ocultas? Y justo en ese instante el sonido de una explosión resonó como un trueno. La puerta voló por los aires en 1000 pedazos, y los cristales se esparcieron como una lluvia mortal. Alguien había lanzado una granada. El caos se desató. Ruidos de gritos y cuerpos cayeron al suelo, mientras el aire se llenaba de humo y miedo. Manuela gritó, y Marcelo se precipitó hacia ella, ofreciéndole su cuerpo como un escudo. Manuela al suelo. La voz le salió como un rugido, el instinto paterno apoderándose de su ser. Zago se arrojó junto a ellos, buscando refugio. La habitación se convirtió en un campo de batalla. El hombre en la chaqueta de cuero no había desaparecido. Al contrario, parecía gozar del caos que había provocado. Esto es solo el principio, dijo riendo, sus ojos llenos de locura. De pronto, con una rapidez desesperante, se abalanzó sobre Marta, sujetándola por el cuello. «Tú fuiste la que me delató». «No», gritó Marcelo, pero era demasiado tarde. El hombre apretó su agarre y el tiempo pareció detenerse. Marta luchaba por respirar. Su rostro se tornó rojo, las lágrimas mezclándose con el polvo del suelo. En medio del estallido de la confusión, el sonido de un disparo resonó de nuevo, y una figura apareció detrás del desconocido. Era Carlos, el abuelo de Manuela. «¡Suéltala, desgraciado!», gritó, y disparó otra vez. El hombre se giró, sorprendido, pero ya era demasiado tarde. La bala dio en su hombro, y él soltó a Marta, quien cayó al suelo haciendo un ruido sordo. Todos contuvieron el aliento, el miedo palpable, sus miradas sin saber a dónde dirigirse. Carlos se acercó a ellos, empapado de sudor y nerviosismo. «Hice lo que debía hacer», dijo a Marcelo, aunque su voz temblaba. «No es solo un extraño, es parte de un círculo que nunca debió haber roto». «¿Qué estás diciendo?». Marcelo sentía que la realidad se desmoronaba de nuevo, la traición llenando su pecho como un veneno. «¿Quién es ese tipo para ti?». «Es», Carlos vaciló, miedo en sus ojos. «Es el hermano de tu madre, tu verdadero tío Marcelo, el que vivió en la sombra, un error de la familia». El mundo de Marcelo se detuvo. El resto del ruido parecía lejano. «¿Qué? ¿Qué has hecho?». La revelación lo golpeó como una ola de sangre desbordando su mente. «No puede ser. Esto no es posible». Manuela se había ido a un rincón, temblando, mientras Tago parecía no encontrar las palabras. Todos miraban a Carlos, buscando respuestas, esperando que todo aquello tuviera sentido. La tensión se apoderó de la habitación. «Sí»,
Todo esto es un juego y lo sabemos, proclamó el hombre que antes había amenazado con violencia. La familia siempre tiene secretos, ¿verdad, Carlitos? Las miradas se congelaron. ¿Era posible que toda la vida que había construido Marcelo estaba llena de engaños? Pero justo cuando la atmósfera se hizo insostenible, Marta, aún en el suelo, tomó una respiración profunda. «Carlos», dijo, con voz entrecortada, «hay algo más que no sabes». Todos se giraron hacia ella. «Sabía que él vendría, mi madre me lo dijo. Ella me entregó un documento. Él tiene una parte más importante en nuestra historia, que nunca supe». La confusión estalló en la habitación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Marcelo, tratando de asimilar esta nueva revelación. Marta forcejeó, tratando de levantarse. «El documento, nuestra madre lo firmó. Era un acuerdo. Hay una razón por la que tenemos la vida que tenemos. Una razón por la que Tago, tú y yo, estamos entrelazados. Es su sangre». La revelación dejó a todos atónitos. Las palabras flotaron en el aire, y de repente todo cambió. Tago miró a Marcelo, sus ojos llenos de temor, al darse cuenta de que podría ser parte del mismo secreto que su padre había tratado de proteger. «¿Qué estás diciendo, Marta?», murmuró Tago, la incredulidad tejida en su voz. «Ella te eligió. Todos nosotros estamos conectados de alguna manera. Y ahora, en este momento, si no hacemos algo, podríamos perderlo todo por los secretos que desconocíamos», dijo Marta, mientras el ambiente se tornaba en un torbellino de emociones. La situación, antes caótica, ahora parecía aún más peligrosa, y con cada palabra de Marta, la verdad crecía como una bestia voraz. Las conexiones, los engaños y los secretos parecían apretujarse en la sala. Una red compleja que amenazaba con devorarlos a todos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Manuela, el pánico en su voz resonando a medida que todos comprendían que la revelación no solo había transformado sus relaciones, sino también la misión que tenían por delante. ¿Podrían enfrentar lo que se avecinaba? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, mientras el peligro acechaba desde las sombras. La historia que creían conocer, entrelazada con la oscuridad de los secretos compartidos, comenzaba a desenredarse, dejando a todos al borde de un precipicio inminente. La atmósfera seguía cargada de tensión. Marta acababa de sembrar una bomba, y la incredulidad flotaba en el aire. Todos los ojos estaban fijos en ella, como si pudiera retractarse de lo que había dicho. «No puede ser», murmuró Tago, su voz temblando. Manuela, asustada, dio un paso atrás, aferrándose a su padre. «¿Cómo puedes decir eso?». Marcelo la miró, el desconcierto navegando entre la rabia y el miedo. «¿Por qué harías algo así, Marta?». El tono de su voz era casi una súplica, buscando en sus ojos una respuesta que explicara el caos. «Yo no quería, no sabía qué iba a suceder. La empujé y ella perdió el equilibrio». El llanto de Marta brotó como un torrente, golpeando a todos con la fuerza de una tormenta. «Me lo pidió. Necesitaba kilómetros entre ella y su familia, y yo estuve ahí. No pensé que realmente pasaría». El desconocido sonrió, disfrutando del espectáculo. «¿Qué más puede salir de esta conexión? Se puede ver que aquí hay algo más», comentó, sus ojos recorriendo a cada persona en la habitación. «Basta», interrumpió Lorena, mirada fija en Marta, furiosa y herida. «Esto no es la manera de sacar a la luz los secretos. ¿Por qué no te quedaste al margen?». «Porque ya no hay tiempo», gritó Marta, las lágrimas fluyendo. «La vida de Manuela está en juego. Cada movimiento está marcado por esta culpa». Marcelo sintió un ardor en el pecho. «¿Y por qué no me dijiste la verdad desde el principio?». Su voz sonó quebrada, como si le desgarraran algo esencial. «¿Por qué lanzar una piedra cuando se acerca la tormenta?». El desconocido levantó la mano, asumiendo el protagonismo de nuevo. «Parece que ya no se trata solo de la familia. Hay más de lo que puede verse».
Justo entonces, un ruido ensordecedor resonó. La puerta voló por los aires. Astillas volaron como una lluvia mortal. Alguien había lanzado una granada. El caos se desató. Gritos y cuerpos cayeron al suelo, mientras el aire se llenaba de humo y pánico. Manuela gritó. Marcelo se lanzó hacia ella, protegiéndola. Al suelo, su voz salió como un ladrido, el instinto de padre apoderándose de él. Tago se arrojó junto a ellos. El hombre en la chaqueta de cuero seguía en pie, sonriendo como si todo esto lo divirtiera. Esto es solo el principio, dijo riendo, pero su alegría se desvaneció rápidamente cuando un disparo resonó. Desde la entrada, Carlos apareció con un revólver, el sudor brillando en su frente. «¡Suéltala!», gritó, disparando de nuevo. La bala impactó en el hombro del desconocido, pero él no cayó. Se giró revelando una determinación macabra, pero también un profundo dolor. Con una mueca, se agachó, sacando algo del cinturón. En un instante, sacó un pequeño detonador. «No me obliguen a usar esto». La atmósfera se congeló y los corazones se detuvieron. «¿Qué has hecho?», Carlos preguntó, oscilando entre el ira y el miedo. «¿Eres un loco o qué?». «Es solo una advertencia, Carlos», respondió el hombre con una calma inquietante. «Hay más secretos que los que crees. Este lugar es un polvorín y tú no lo sabes. Pero quizás haya un camino, uno que tú y yo podemos tomar juntos, si me lo permites». La confusión reinó en el aire. Marcelo buscó en los ojos de su padre y su madre, tratando de entender lo que significaba este nuevo nivel de caos. «¿De qué estás hablando?». La presión en su pecho aumentaba, como si el mundo se estuviera desmoronando alrededor de él. Tago dio un paso adelante, intentando mantener la calma. «Para. Este juego no tiene sentido. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué arrastrarnos a esta locura?». Pero el desconocido sonrió, y ese giro inquietante hizo que la presión se volviera insoportable. Porque lo que comienza como una batalla familiar puede terminar en un juego de poder. Uno, donde todos ustedes tienen las cartas equivocadas. Las luces comenzaron a parpadear y la oscuridad avanzó en la habitación. Con un movimiento acelerado, el hombre despojó un panel en la pared, revelando un compartimento lleno de documentos. «Esto es lo que necesita conocer tu madre», murmuró. «La clave para tu futuro». Marcelo frunció el ceño, formando un nudo en su estómago. «¿Qué es eso?». Pero antes de que pudiera obtener respuesta, un estallido resonó en el aire. Las luces se apagaron y un humo espeso llenó la sala. Cuando el polvo se asentó, se dio cuenta de algo desconcertante. Todos estaban allí, pero el fondo era un eco vacío. «¿Dónde está Manuela?». Su voz se volvió un grito. La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras la figura del desconocido se desvanecía con una risa burlona. «¿Quiénes son verdaderamente los que están atrapados aquí? ¿Se dan cuenta de que las piezas del rompecabezas son más oscuras de lo que creen?». La revelación pareció atravesar el aire como un rayo. Marcelo sintió que sus piernas cedían bajo el peso de la verdad. «Manuela». La desesperación lo envolvió, dejando a todos en un estado de pánico. «Ese maldito la tiene». Las sombras se alargaban y la oscuridad se hacía más densa. Cuestionamientos surgieron en su mente, dudas y temores. Cada mirada reveló la angustia compartida, y la angustia se adueñó de ellos. Nada de lo que creían saber estaba seguro. «Tenemos que encontrarla», gritó Sago, el liderazgo en su voz una chispa en medio de la oscuridad. Pero el futuro se sentía incierto. Una sombra amenazante acechaba. ¿Hasta dónde perderían en esta búsqueda desesperada? La estructura familiar se tambaleaba en la línea de fuego, y con ella todas las esperanzas de un futuro más brillante.
El caos reinaba en la habitación. El humo cubría todo y los gritos resonaban como ecos lejanos. Marcelo corrió, su corazón palpitando con fuerza, ansioso por encontrar a Manuela. ¡Manuela! Su voz se perdió en el aire pesado. ¿Dónde estaba? Marta se levantó, cerciorándose de su estado. No podemos quedarnos aquí. Hay que encontrarla, exclamó, su voz quebrada, pero decidida. Fago asintió, la determinación iluminando sus ojos. Vamos, no podemos perder tiempo. Carlos miraba a su hijo con una mezcla de miedo y orgullo. Tú has sido lo que necesitábamos, hijo. Siempre lo supe, murmuró, aunque su expresión era una mezcla de dudas. Justo cuando iba a hablar, el desconocido interrumpió. ¿Quién es realmente tu familia, Marcelo? La verdad está más cerca de lo que piensas. Sin tiempo que perder, el grupo se adentró en la oscuridad. La luz era un lujo que no podían permitirse. Pánico y adrenalina pulsaban en cada paso. Marcelo sintió que el aire se volvía cada vez más denso. «Estemos atentos», gritó. «El peligro está en todas partes». Se movieron cautelosamente entre los escombros, el sonido de sus propios latidos resonando en sus oídos. De repente, un grito desgarrador sacudió el ambiente. «Manuela». El llamado pasó por su garganta como un grito sordo. «Llegaremos pronto, hija». Mientras corrían, el miedo crecía. ¿Qué le había pasado? ¿Y el extraño? Cada paso se sentía más pesado. El tiempo parecía detenerse. Finalmente, vieron una sombra familiar. Era Manuela, atada, pero aún luchando. Sus ojos brillaban con valentía. «Papá», llamó, y Marcelo sintió que la vida regresaba a su cuerpo. Sin pensarlo, se abalanzó hacia ella, cortando las cuerdas. «Vamos, rápido», dijo sintiendo sus manos temblar de emoción. Pero el desconocido apareció de nuevo, interponiéndose entre ellos. «Esto no ha acabado. La verdad debe salir, y tú no puedes detenerlo». Su voz hizo eco, y las palabras parecieron colisionar con la realidad. «¿Qué verdad?», cuestionó Marcelo, desafiándolo con la mirada. «¿Cuál es tu juego?» El hombre esbozó una sonrisa. «La verdad está en tu sangre, atrapada en este círculo. Y yo soy el que ha venido a liberarla». En ese momento, el aire se cargó de tensión. Carlos hizo un paso adelante. «La sangre no hace a la familia. La familia están los que eligen estar juntos». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el enemigo lanzó un objeto al suelo. Al instante, una explosión iluminó la habitación. El resplandor cegante hizo que todos retrocedieran. El aire se llenó de humo y polvo. Cuando el caos se disipó, todos estaban aturdidos. Manuela, con lágrimas en los ojos, miró a su familia. «Papá, no te alejes». La desesperación en su voz llegó al corazón de Marcelo. En ese instante, el peligro se volvió tangible. Tago se arrodilló, tratando de protegerla. «No tengamos miedo. Somos fuertes juntos». Con la adrenalina corriendo, todos unieron fuerzas. «Juntos podemos», gritó Marcelo, y eso reavivó el espíritu en todos. Se lanzaron hacia el hombre, esquivaron sus movimientos. Cada golpe que daba sonaba aterrador, pero la determinación era más fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, lograron acorralarlo. «No más secretos», exclamó Marcelo, la rabia como un rugido en su pecho. Con una última embestida, lograron desarmarlo. El hombre cayó al suelo, y el silencio volvió a establecerse. En ese momento, cada mirada se llenó de esperanza. «Estamos juntos, nunca más separados», dijo Manuela con la voz firme. Y así, en la oscuridad, la luz de la familia regresó. El aire estaba fresco cuando salieron del edificio en llamas. En la carretera,
Los vehículos pasaban, y la vida continuaba sin ellos. La oscuridad nunca nos vencerá, declaró Marcelo, tomando la mano de Manuela, mientras miraban hacia el horizonte. Y así, mientras el sol salía, entendieron que el verdadero sentido de la familia no era solo la sangre, sino el amor que se elige día a día, con promesas de nuevas historias por contar y misterios por resolver. La familia unida comenzó a caminar hacia lo desconocido. Pero antes de que se despidieran, Marcelo miró a la cámara y dijo: «Oye, tienes que suscribirte ya al canal para no perder las historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo hace la diferencia».